Hola, hoy vamos a hablar de Tisha B'Av, la fecha en la que se conmemora en el calendario judío la destrucción de los dos templos de Jerusalén, tanto el primero como el segundo, aproximadamente el segundo hace 2000 años. Esta fecha es muy poco conocida realmente dentro de las fechas en el calendario judío en general en el mundo, es de las que más se puede llegar a pasar. Si no nos la contaron, si no nos educaron o nos enseñaron que existía, uno puede vivir la vida entera como judío sin saber ni siquiera que existía. El 9 de Av es una fecha triste, es una fecha de conmemoración y de duelo, de todo el sufrimiento que ha pasado el pueblo judío a lo largo de toda su historia. No nada más de la destrucción como tal de los templos de Jerusalén o del exilio del pueblo judío a las naciones fuera de Eretz Israel, sino que en esta fecha y sobre todo en la temporada se engloba todo lo que tiene que ver con las calamidades del pueblo judío para conmemorarlas y para no dejar pasar un año sin tomar conciencia, reflexión y estar conectados con lo que pasó con todos nuestros ancestros. Sin embargo, hay enseñanzas puntuales, muy especiales, muy específicas, que tienen que ver con esta fecha y que nos sirven no nada más para esta fecha, no nada más para esta época del año, sirven para toda la vida. Hoy yo quiero explorar, junto con ustedes, una de estas enseñanzas que es quizás la más importante de todas, asumiendo que si entendemos esto y lo integramos en nuestras vidas, realmente podemos causar una gran diferencia para nosotros y para los demás. Nuestros sabios nos explican que la razón de la destrucción de los templos, la razón de que Dios haya exiliado al pueblo judío de Eretz Israel, tiene que ver con una desintegración, con una separación espiritual y emocional dentro de cada individuo del pueblo judío. Normalmente esto se entiende de una forma muy superficial. Quiere decir, sinat hinam, odio gratuito, por esta razón se destruyeron los dos templos, entendiendo que el odio es externo. Cuando uno no quiere a otra persona y esa otra persona no te quiere a ti, se causa una desintegración y esto impide que la presencia divina pueda residir en este universo. Esa es la idea central y la base de todas las enseñanzas que tienen que ver con Tisha B'Av. Y obviamente, esta fecha nos invita a reflexionar acerca de cómo acercarnos más entre las personas, acerca de cómo ser mejores con los demás y cómo dejar de, por ejemplo, hablar la shonara de la gente, no decir cosas negativas de otras personas, no sembrar en nuestra vida semillas de odio o de rencor. Ese mensaje está muy claro, es muy típico y quienes habremos escuchado alguna vez sobre Tisha B'Av, tenemos este punto muy asimilado. Pero hoy vamos a descubrir algo que se esconde debajo de eso. Y es algo que nos puede abrir las puertas y pasar a otro nivel completamente acerca de las relaciones humanas. Que es la integración, no nada más con los demás, sino la integración interna. Hay relaciones interpersonales y hay relaciones intrapersonales. Todo aquello que tiene que ver con nuestro ser interno. Hoy vamos a descubrir que probablemente lo que nos impide tener buenas relaciones con otras personas muchas veces tiene que ver mucho más con lo que hay desintegrado dentro de nosotros mismos. Y para ello vamos a dar una de esas ideas que pueden cambiar vidas. Las relaciones interpersonales se basan en confianza, generalmente. La confianza, siempre que yo le pregunto a amigos, alumnos, cómo saben en quién confiar o cómo saber cuándo puedes confiar en alguien, hay toda una serie de ideas. Intentas y si te defraudan entonces te retiras o tienes que analizar muy bien durante muchísimo tiempo. En general hay gente que tiende más a confiar y otras personas que tienden a desconfiar. Eso es completamente natural.
Pero la idea de hoy nos va a dar una idea clara de cómo saber quién es confiable. Y a través de eso también vamos a poder entender cómo poder mejorar nuestras relaciones intrapersonales y luego interpersonales con los demás. El punto central es, si es que alguien en que tú crees que puedes confiar solamente te dice lo que quieres oír, o a veces es capaz de decirte algo que no es tan cómodo para ti, algo que no es tan agradable. Y eso tiene que ver con una inversión de esfuerzo, con un derroche y, de cierta forma, una vulnerabilidad. Abrir tu ser a otra persona, dándole una opinión de algo que puede ser no tan agradable, y entonces estás realmente vulnerándote, te estás abriendo con esa otra persona cuando tratas de decir algo, obviamente con buena intención, obviamente de una buena forma, de una buena manera. Pero entonces, si alguien de las personas que te rodea te ha dicho alguna vez una cosa que no te ha hecho sentir tan cómodo, probablemente ese es alguien confiable. Hay una alta probabilidad de que esa persona realmente le interesas, realmente quiere tu bienestar, realmente quiere tu bien. Muchas veces cuando estudiamos Torah o cuando estudiamos Tanaj, vemos que el Todopoderoso a veces es muy duro cuando nos dicen que nos equivocamos en la Torah o en el judaísmo en general. Pero si lo vemos desde este punto de vista, podríamos descubrir que de verdad lo que nos está diciendo es: yo los quiero, ustedes me interesan, realmente quiero que estén lo mejor posible. Y entonces, cuando nosotros escuchamos alguna crítica, vemos una parte de nuestro ser interno que puede estar desintegrado. La reacción ante eso es lo que crea que haya relaciones interpersonales positivas o no. Si uno reacciona correctamente ante la crítica y uno ve que otra persona se está vinculando contigo y está tratando de decirte que puedes mejorar en algo y lo tomas de una buena manera, entonces inmediatamente puedes ver que a ese ser le importas y al mismo tiempo tú vas a formar un vínculo mucho más cercano con esa persona. Y si reaccionas de manera negativa ante la crítica, si reaccionas de manera defensiva ante la crítica, entonces eso es una muestra de que hay una ruptura interna. Cuando estamos hablando de buscar un Bet HaMikdash, buscar una casa, buscar unión con Hashem, buscar unión con las demás personas, con el Creador, con los seres que nos rodean, tenemos que ver también cómo crear integración en nosotros mismos, en nuestro ser interno. Y este año podemos hacer una reflexión acerca de cómo nos manejamos ante la crítica y cómo nos relacionamos con aquellas personas que se han atrevido a decirnos que algo en nuestra vida puede estar mejor. Si logramos mejorar en este punto, nuestra vida entera puede cambiar y definitivamente podemos cambiar nuestro ser a una persona que pueda estar abierto a mejorar y a crear nexos de verdadera integración. Ojalá que a través de reflexionar en cómo podemos mejorar, en aceptar cuando otras personas nos abren sus preocupaciones y al mismo tiempo cuando nosotros también podemos expresar esas preocupaciones por otras personas, generar nexos de verdadero interés, eventualmente también con Dios y también con todos los seres que nos rodean. Que este Tisha B'Av que está por llegar sea el último que nos toque ver y que ya dejemos de reflexionar sobre calamidades y sufrimientos y podamos tener la oportunidad de solamente ver el pasado como aquello que nos construyó hacia un futuro maravilloso que está por venir. Gracias.